Bienvenidos a este vídeo. Aquí hablaremos sobre la toma de apuntes en clase. Hablaremos de su importancia y algunas estrategias y consejos sobre cómo hacerlo de la forma más efectiva y más sencilla. No solo es importante el mero hecho de coger apuntes, hay una serie de cuestiones que debemos tener en cuenta. En primer lugar, la preparación en la toma de apuntes. Primero de todo, si no es costumbre tuya coger apuntes, es importante que conozcas la mayor parte de los símbolos matemáticos, puesto que os ahorrará gran parte del trabajo en la toma de apuntes. En caso de que no los conozcas o no existan ciertos símbolos para designar alguna de las palabras más repetidas y largas, podrás crear estos símbolos o acortar palabras de tal manera que puedas coger la mayor parte de la explicación de tu profesor. Aquí te presento una serie de ejemplos de abreviaturas en palabras que se pueden repetir de forma frecuente. Es decir, en principio, cada uno, por ejemplo, mente de frecuentemente, igualmente, o por ejemplo, miento de conocimiento, de presentimiento, de conocimiento, opción de relación, intuición, etc. Otro aspecto importante en la planificación de la toma de apuntes es que revises siempre que puedas las notas del día anterior antes de llegar a clase. Esto te va a ayudar a recordar lo que se trató y además te permite estar en las mejores condiciones para entender lo que te explicará el profesor en el día de hoy. En segundo lugar, la propia toma de apuntes. Cuando estamos cogiendo los apuntes es importante que mantengas la atención en ciertos aspectos muy importantes. Existen ciertas señales que nos indican que el profesor va a decir algo de suma importancia. Es decir, presta atención a si hay frases indicativas que digan que lo que tu profesor está a punto de decir es importante para escribir en los apuntes. Ejemplos de frases indicativas podrían ser: el punto más importante es, o recuerde que, asegúrate de incluir en tus apuntes también lo que el profesor apunte en la pizarra o aquellas frases que repita de forma reiterada. No hace falta que escribas la totalidad de la frase, a veces un par de palabras puede evocarnos al recuerdo de toda la explicación del profesor. Eso sí, ten en cuenta las palabras que escoges. Hay muchas ocasiones en las que los apuntes se nos quedan incompletos por información que no nos ha dado tiempo a coger o otra información que no entendemos. Puedes incluir un símbolo de interrogación junto a la información que no hayas escrito en los apuntes cuando no estés seguro del significado. Por último, debemos tener en cuenta ciertas cosas tras la toma de apuntes. Reescribir las notas. El proceso posterior a la toma de apuntes es también muy relevante. Ten en cuenta que tenemos la información muy fresca. A veces tendemos a dejar los apuntes tal y como los hemos cogido hasta la semana antes del examen, que es cuando nos ponemos a estudiar. Esto es de lo más peligroso, ya que la memoria aquí nos juega una mala pasada y si los apuntes no estaban del todo claros o incompletos, tenemos un gran problema. Te recomiendo reescribir los apuntes lo más pronto posible después de cogerlos, para hacerlos más completos. De esta manera convertirás palabras abreviadas en palabras enteras, símbolos que no teníamos aún integrados en palabras y las frases acortadas en frases más largas. Aquí también es el momento de generar un conocimiento más preciso y extenso. Contesta cualquier pregunta que tuviste al escribir tus apuntes de clase. Usa libros de texto o sus fuentes de referencia para tener la información que necesitas. Y si es necesario, aquí es el momento también de pedir ayuda a profesores o compañeros de clase. Por último, puedes comparar tus apuntes con otros compañeros para estar seguro de que no dejaste ninguna información importante por anotar. Lo más importante de los apuntes es que los hagas tú. El hecho de realizar tus propios apuntes ya te aporta muchísima ventaja de cara al estudio posterior, ya que la construcción de nuestros propios apuntes facilita la asociación de ideas y la estructuración de toda la información que vamos a tener que estudiar. Construir tus propios apuntes, por lo tanto, facilita la comprensión de la materia y además la memorización de los procesos o de los pasos de un problema. ¿Qué es y cómo usar el método Cornell? El método Cornell, que se le llama método de toma de apuntes Cornell, es un sistema de toma de apuntes que consiste en un formato condensado para organizar de forma visual grandes cantidades de información que tienen relación entre sí. Este sistema no solamente sirve para la toma de apuntes en clase, también se puede usar para la toma de notas cuando, por ejemplo, realizas una investigación o estás haciendo un proyecto.
El método Cornell te va a permitir analizar la información de una manera mucho más sencilla, pues se encontrará escrita con tus propias palabras, por lo que se memorizará mucho mejor. En el caso de los proyectos o investigaciones, te va a permitir distinguir con mayor facilidad las ideas que provienen de ti mismo, de aquellas que están sacadas o recolectadas de otros autores. Utilizar este método es muy sencillo. Deberás en primer lugar organizar tus apuntes. Anota el nombre del curso, la fecha y el tema de la clase o bloque que estés dando en la parte superior de la página. En segundo lugar, divide la hoja en 2 columnas y coloca un pie de página ancho. Ten en cuenta que la columna del lado derecho tiene que ser al menos el doble de ancha que la columna del lado izquierdo. Utiliza la columna de la izquierda para escribir todas las preguntas y palabras clave que consideres oportunas y la de la derecha para todas aquellas ideas y descripciones del temario, es decir, todos los apuntes como quien dice. Estas notas o apuntes deben dar respuestas a las preguntas o definir las palabras clave de la izquierda. Anota ahora lo más importante, lo que el profesor recalque o enfatice, aquello que el profesor apunte en la pizarra o en las diapositivas, información que repita en varias ocasiones o lo que diga que va a caer en el examen. Todo esto en la columna de la derecha, la columna grande, y siempre este punto se hace durante la clase. Recuerda siempre resumir al máximo, por eso es importante que uses símbolos o abreviaciones si es necesario, de forma que solo se atienda a lo más importante de la cuestión y además se interiorice fácilmente. Ahora, para el pie de página, crea un resumen de las ideas principales de forma global. Ten en cuenta los puntos anteriores, aunque no incluyas toda la información dicha anteriormente. Solo busca dar lógica a la relación entre los distintos puntos. Este sistema puede servir como una especie de mapa mental o esquema global de repaso. Al verte obligado a resumir y aplicar los conocimientos adquiridos, es mucho más sencillo y fácil que retenga los conceptos apuntados. Como último apunte, es importante que trates de usar solamente el espacio de las columnas y el pie de página. Si por algún motivo necesitas más espacio para colocar algo relevante, puedes utilizar post-its. Bien, ¿qué es mejor usar? ¿Apuntes a mano o apuntes en el ordenador? ¿Sueles escribir a mano los apuntes o te gusta más hacerlo a ordenador o a tablet? A veces nos encontramos ante este dilema. No es que uno de los dos métodos sea más efectivo que el otro. Ambos tienen ventajas e inconvenientes. Todo depende de nuestras necesidades y de la asignatura en la que estemos. Por ejemplo, si es una asignatura en la que necesitamos usar multitud de fórmulas y tenemos que anotar muchos signos y símbolos, es posible que sea más óptimo elegir la toma de apuntes a mano, ya que en formato digital podríamos extendernos demasiado. Si eres una persona que tiende a escribir muy lento y es una asignatura puramente teórica, es posible que en este caso sea mejor coger los apuntes a ordenador. Se trata, por lo tanto, de ser lo más prácticos posible. Puede que haya asignaturas en las que algunos de los bloques sea mucho mejor cogerlos a mano y otros bloques a ordenador. La idea es que seas muy organizado con esto para no perder ninguna información. Por lo tanto, cuando escribimos a mano tendríamos una serie de ventajas y de desventajas. Como ventaja tenemos que la atención que prestamos a lo que estamos escuchando es mayor, pues la velocidad a la que escribimos a mano es menor con la que lo solemos hacer por ordenador, y esto nos suele permitir procesarlo mucho mejor. Esta es la segunda ventaja, procesar mejor esa información. Como desventajas, podríamos nombrar la velocidad a la que vamos apuntando toda la información, por lo que usaríamos muchas siglas y muchas abreviaturas. Mala letra, y esto explica la segunda desventaja, que en la mayoría de los casos es una información que tendremos que pasar a limpio. Cuando escribimos a ordenador nos encontramos con otra serie de ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas, podríamos nombrar en primer lugar la rapidez a la hora de coger notas, y esto nos va a permitir tener más tiempo para tener más orden en la estructura. En cuanto a las desventajas, al ser una tarea tan automatizada, a veces no procesamos la información que vamos cogiendo, sino que simplemente lo anotamos sin leerlo con detenimiento. Esto también permite que tengamos más probabilidad de distraernos con otras cuestiones. Aquí acaba el vídeo. Muchísimas gracias por tu atención y hasta pronto.